Thanks, Impact Hubs. Thanks. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Les voy a hablar hoy de todo lo que es la reusabilidad, cómo nosotros podemos medir todo esto y la importancia de que nosotros podemos retornar en todos estos sistemas de retorno. Entonces, déjenme comenzar. Esta es como la agenda que nosotros vamos a tener. Vamos a hablar sobre toda esa necesidad que nosotros tenemos en todos estos sistemas de reuso. Y acá es lo que les voy a hablar de esta empresa que se llama Relevo, que yo empecé, que fundé como tal, y es para nosotros poder reutilizar para esos para llevarnos. Bueno, por eso lo tenemos aquí, for to go, take away. Entonces primero les voy a contar todo esto que ha pasado, les voy a contar acerca de todo lo que hago en esta compañía y después ya les voy a contar todo lo que es la importancia de lo que es retornar y en todos estos sistemas de reuso y cómo nosotros de verdad medimos el sistema, medimos el impacto. Y sobre todo, vamos a tener muchos desafíos y cómo nosotros podemos salir adelante con todos estos desafíos. Mi charla va a ser más o menos 45 minutos y la idea al final es que podamos tener algunas respuestas, algunas preguntas y una conversación. Bueno, quiero empezar con esta foto. De hecho son dos fotos y que tienen un contraste muy grande. Por ejemplo, ustedes en la izquierda ven pues como esa imagen tan icónica de que se tenían las botellas de leche y que se reutilizaban. Algunas eran en vidrio, otras eran en cerámica. Y era un sistema de reuso donde listo, yo las llevaba y luego al otro día recogía y volvía otra vez a llevarlas. Y era la forma como la economía funcionaba, era simplemente volver a reutilizar. Y en el lado derecho, como ustedes pueden ver, de verdad vemos muchas cosas de un solo uso. Vemos, eso es solamente una foto de un parque, ni siquiera caben en la basura. Y yo creo que ustedes también son familiares como con esta foto. Y es en todas partes del mundo ahora. Y sí, nosotros estamos muy orgullosos porque estamos haciendo muchos avances en muchas cosas, estamos aumentando la calidad de vida, pero de alguna forma nosotros terminamos como con esa foto a la derecha. Y bueno, y ahí nosotros tenemos como esta pregunta, ¿cuándo y cómo nosotros estamos terminando en estos lugares donde no queremos? Cuando nosotros estábamos con un sistema de reuso y ya después nos volvimos en una sociedad de un solo uso. Y es muy importante que nosotros podamos entender toda esta dinámica del reuso, porque nosotros ya, pues funcionan muy bien, pero ¿por qué nosotros nos estamos yendo? Y para nosotros explicar un poquito, yo creo que es importante entender el contexto. Y ese contexto empieza en 1933, desde el Reino Unido inventaron todo lo que es el polietileno. Y básicamente lo que inventaron pues es el material plástico. Y lo inventaron de verdad por accidente, de manera científica. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que teníamos con esta economía de tener que reconstruir todo el mundo, pues se presenta un triunfo de estos polietilenos, de estos plásticos, y es como la razón también por donde se empieza. Y ahí hay diferentes factores, y antes de nosotros ir a estos factores, es muy importante entender que no es solamente este material el que es responsable de todo esto, pero sí es muy buen ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo nosotros desde todos los plásticos y todo lo que hay, muestra todo muy bien el efecto que tiene como tal, pues como en los materias, por ejemplo, comparado con vidrio, comparado con cerámica o con otros. Aquí nosotros tenemos diferentes razones. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues es algo muy importante. Es
un costo muy bajo y también pues, tiene un costo muy bajo también para yo transportarlo. Entonces, después de todo esto que pasa, pues tiene una eficiencia muy alta en producción, en todo lo que es la cadena de suministro. Y entonces, entre menos disminuido sea el costo, pues va a ser para la gente mejor. Entonces, este nuevo material lo que hizo fue, pues, como transformar todo esto. Pero sabemos que nosotros también, pues con este material específicamente, tiene mucha durabilidad. Tú lo puedes tirar al piso y pues casi no se va a romper. Y no es lo mismo que, por ejemplo, si nosotros pensamos en una botella de vidrio o en otro tipo de material. Entonces acá este nuevo producto específicamente, pues nos tiene mucha resistencia, mucha durabilidad, muy bajo el costo específicamente para producirlo, pues entonces se vuelve un producto muy grande. Y ahí obviamente cambia el comportamiento de cómo nosotros interactuamos con este material. Porque pues como hemos visto, de verdad es muy fácil reemplazarlo. Utilizamos uno y ya podemos utilizar otro. O podemos simplemente utilizarlo. Entonces acá con esto pues es como más conveniente en el hecho de que yo lo puedo botar y después cojo otro nuevo para volver a usar. Entonces, ahí es donde se vuelve algo como glamuroso, algo como si fuera fashion, que yo puedo utilizar y después lo puedo botar de manera muy fácil. Y eso también es una expresión de cómo se transforma la economía y las sociedades luego de la Segunda Guerra Mundial. Y simplemente ¿por qué? Porque lo podemos hacer, porque es muy barato, porque es fácil de hacerlo. Aquí yo no tengo que mencionarles a todos ustedes, pues tenemos diferentes formas de verla. Obviamente ha habido mucha evolución en todo esto, pero nosotros tenemos que saber que hoy casi 8.6% es circular. Piensen en este número porque es solamente este 8%, el resto es no circular, sino lineal. Entonces esto quiere decir que después del primer uso se va a botar como tal. Esto va a terminar en cualquier calle o puede ser quemado, muy poco va a ser reciclado, pero no es circular. En este mundo que nosotros tenemos hoy, tenemos como tal pocos recursos. Y entonces, teniendo en cuenta que tenemos pocos recursos, tenemos que de verdad volver a ese tipo de economía que de verdad nosotros queremos. Una economía que de verdad esté diseñada de una manera que los productos, las cosas que nosotros tenemos y ese ciclo de vida del producto de alguna manera sea extendido. Muchos dicen, bueno, nosotros no podemos reciclar absolutamente todo, todos los recursos y todos los recursos que tenemos. Pero nosotros, para poder salir de esta mentalidad, nosotros tenemos esta jerarquía, la que ustedes ven ahí, y lo primero es prevenir. Es la forma como más obvia. De hecho, esta imagen que ustedes ven es de la Unión Europea, y ellos lo que ponen en esta jerarquía que muestran ahí, el mejor desperdicio es aquel que nosotros no generamos. Porque ya después nosotros poderlo obtener en esta jerarquía es mucho más difícil poderle hacer un uso. Nosotros, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de reusar, tenemos que saber que tenemos que hablar de diferentes sistemas y diferentes categorías. Para yo podérselos explicar de una manera fácil, nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes formas de ser dueños de algo y también diferentes formas de nosotros poder hacer incentivar. Nosotros, por ejemplo, en un sistema abierto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un empaque va a cambiar
Por ejemplo, lo vamos a cambiar y el siguiente usuario lo vamos a tener de una manera diferente. Por ejemplo, una botella de cerveza es llevada desde la empresa hasta el supermercado o hasta la persona que lo va a tener, pero va a tener una forma diferente, por ejemplo, de transporte o de cómo llevarte. También nosotros tenemos también un sistema cíclico que es más cerrado. Y ese sistema cerrado, pues vamos a tener como una circulación para diferentes usos que se hagan. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y también nosotros también podemos hablar de estos sistemas de reuso en todo lo que son los incentivos que podemos tener de retorno. Si ustedes están acá es porque tienen de pronto alguna idea de esto. Por ejemplo, ustedes pueden hablar de una cerveza en un estadio, donde sea, y ustedes lo que pueden hacer es un depósito específico. Y ese depósito ustedes tal vez lo han vivido y lo que hacen es después retornan eso que ustedes pusieron. Pero también hay un sistema inverso que es que no se paga al inicio, sino que si ustedes no lo pagan, ustedes tienen que pagar como una penalidad o algo específico. Entonces, esta penalidad y esto solo va a pasar si ustedes no lo retornan. Entonces, esto es un poco, es un aspecto muy general de todo lo que es el reuso y la economía circular. Y vamos a hacerlo un poquito más práctico, dándoles un ejemplo de la vida específica. Y aquí es, por ejemplo, lo que tenemos. Como les dije, yo soy el founder y CEO de Relevo. Es específicamente una compañía de todo lo que es el retorno para bebidas y comida. Entonces les voy a contar cómo funciona mi sistema. Nosotros trabajamos de forma conjunta con restaurantes. Por ejemplo, nosotros les tenemos 100 bowls para ellos. Esos bowls van a estar siempre son nuestros como tal. Son nuestros paquetes, estos son nuestros empaques, esto es todo lo de nosotros. Y esos paquetes, estos empaques como tal, lo que tienen, espero que lo puedan ver, esto es un empaque y lo que tenemos es un código QR. Tenemos, por ejemplo, este tipo de bowls, estos que están divididos, y cada uno de estos tienen este código QR. Lo pueden ver también pues como en las fotos, en la presentación, y todos estos códigos QR son únicos. Entonces cada uno que nosotros lo entramos al mercado tienen un código QR único. Y con esto nosotros podemos hacer como un seguimiento específicamente y del movimiento y del uso de esto específicamente, de este producto. Nosotros, por ejemplo, si los entregamos a un restaurante, nosotros sabemos cómo lo tenemos porque este código QR o estos empaques, esto que damos, son específicamente asignados para el restaurante. Y bueno, nosotros también, pues también tenemos como estos usuarios, estas personas que llegan al restaurante, pueden que ordenen una comida y puede que lo ordenen específicamente en nuestros empaques. Entonces, por ejemplo, el restaurante lo cocina la comida que piden, como tal, ellos tienen allá, hacen este pedido, usan como tal un celular donde puede mirar nuestra aplicación y ahí lo que pueden hacer es como hacer la trazabilidad de este código QR, hacer como el escaneo y ahí nosotros ya sabemos que ese empaque ya es transferido del restaurante al usuario como tal. Por ejemplo, con esto no es necesario que hagan pues como un depósito o algo. El usuario se puede ir, disfrutar su comida y después devolverlo a cualquiera de nuestros aliados. Cuando lo retorna como tal, lo que vamos a hacer es volver a escanear y ya donde lo transfirió o donde lo entregó, ya nosotros vamos a ver que no lo tiene el usuario, sino que lo tiene como nuestros aliados. Y así es como, miren, cierra como ese ciclo y circula específicamente
de un restaurante a un usuario, a todos los usuarios que pueden estar, y como tal la logística de transporte son los mismos usuarios. Voy a contarles un poco más, pues, como acerca de esto. Nosotros fundamos Relevo en 2020, más o menos 4 años, y de verdad estamos muy orgullosos de que vendimos más de 3.5 millones de empaques evitado de este solo uso, y pues tenemos más de 3.000 partners o aliados, no solo en Alemania, sino también como en otros países cercanos. Y pues estamos trabajando, como ustedes lo pueden ver acá, con compañías grandes que son muy, muy conocidas en Alemania, y pues para nosotros nos hace muy contento de que podemos trabajar con ellos y que les podemos dar también como una solución a lo que ellos hacen. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado también pues como con diferentes sindicatos. Nosotros también por ejemplo, en Europa se utilizan mucho las cantinas o los restaurantes, entonces hemos trabajado también con todos ellos. Y aquí lo que nosotros, por ejemplo, de cada día nosotros podemos evitar de que muchos residuos vayan a la basura. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito cómo ese sistema funciona y cómo lo hace, por qué es tan exitoso. Mirando todo lo que es los factores exitosos del libro, vamos a ver, y esto les voy a hablar un poquito de todo lo que es pues como el sistema que tenemos, y es como un sistema en cíclico cerrado. Y este sistema, esto quiere decir específicamente que todo lo que son los productos que nosotros tenemos, los paquetes, circulan específicamente de cada uno de un restaurante a otro. Ustedes, por ejemplo, pueden coger un paquete, un empaque en Múnich y después devolverlo en Hamburg. Y esto es como este sistema cíclico cerrado, de verdad es muy conveniente, y de verdad yo voy a volverle a decir muchas veces hoy lo que es la conveniencia y lo importante que es, porque para nosotros poder hacer un sistema reusable exitoso, de verdad tenemos que adaptar a los procesos y a los comportamientos de estas personas o estos usuarios finales. Y para ustedes hacerlo, lo tienen que hacer aumentando la conveniencia del uso de su servicio. Si ustedes, por ejemplo, les piden, bueno, yo puedo tenerlo en un restaurante que me queda fácil a mí y que yo no lo tenga que devolver en ese mismo restaurante, sino en otro que yo me voy a encontrar en el camino a mi casa, eso es conveniencia. Y eso es como este sistema cíclico que nosotros tenemos. Otro punto muy importante es, nosotros no pedimos un depósito. O sea, nosotros como ese sistema de incentivo que nosotros tenemos no depende de un depósito como tal. Nosotros lo que hacemos es, con el código QR, nosotros ya sabemos quién lo tuvo, y cuando él lo vuelve a entregar, vuelve y se usa. Entonces, esto lo que hace es que sea un rate de retorno muy alto, mayor del 99%, que nos ayuda a nosotros tener como más exitoso el proceso. Nosotros sabemos quiénes son nuestros usuarios, sabemos dónde están nuestros paquetes, nuestros empaques. Hacer todo esto, nosotros tenemos un factor tecnológico y también un factor psicológico. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, yo quiero comprar o simplemente prestar un punto específico, me van a pedir un depósito, por ejemplo, de 5 o 6 dólares. Bueno, si yo lo presto, puede ser que alguna vez yo lo haga. Si yo, por ejemplo, tengo que hacerlo para todo mi equipo,
Si yo soy el uno que voy, que lo tengo que recoger, yo tengo que coger solamente, tengo que pagar para comprar comida para mi equipo más de $40 solo por un depósito. Entonces, cuando yo retiro ese depósito, nosotros vemos, por ejemplo, en esos sistemas que el depósito es muy alto. Entonces, cuando nosotros también pensamos en retornarlo, yo no quiero hacer ese esfuerzo adicional de que ay, tengo que ir de nuevo a pedir mi dinero. Entonces, ahí hay un esfuerzo específico que es muy, muy difícil de nosotros hacerlo. Pero gracias a la tecnología que nosotros hacemos, donde no hay depósito, ya eliminamos todos esos problemas del sistema. Si ellos no lo retornan, por ejemplo, después de 40 días, nosotros sabemos quién lo tiene, nosotros sabemos cuándo estos 40 días ya se terminan. En ese caso, usted ya tiene que pagar pues como una penalidad específicamente, que en nuestro caso es de $10. El depósito puede ser, pero de verdad ahí lo que hacemos es eliminarlo porque nosotros estamos utilizando ese miedo psicológico de la gente de que tiene que pagar esa penalidad o como tal prevenir de que ellos gasten este dinero para que ellos puedan, por ejemplo, tener un comportamiento que nosotros deseamos para tener el éxito en el sistema que nosotros incluso diseñamos. Nosotros, por ejemplo, también les damos como unos recordatorios y les decimos, Matías o Paula, mira, tú tienes hace muchos días un empaque, pero sabemos que tú quieres ser sostenible, entonces no queremos como causar esto, si lo puedes devolver. Entonces también los recordatorios están pues como conectados con la mentalidad del tipo de usuario que nosotros tenemos. Entonces también, por ejemplo, puede ser un poco de gamificación de si usted los devuelve más rápido, nosotros también le podemos dar unos puntos. O si lo devuelven menos de 42 horas, pueden tener más puntos que a la final, con este sistema tecnológico de gamificación, la gente pues se siente más como esa tendencia de volverlo más fácil. El tercer punto, nosotros también, o sea, algo súper importante que ustedes tienen que saber, todo lo que son las ganancias tienen que seguir el impacto. ¿Esto qué significa? Un restaurante solo nos paga a nosotros sí y solo sí ese punto de reuso de verdad está siendo usado. ¿Qué quiere decir? Si este empaque que cogieron de un restaurante van luego para un usuario, si ellos saben, nosotros ahí tenemos como una transacción, un pago de transacción, entonces ahí nosotros podemos tener específicamente las ganancias una vez eso sí se use. Por ejemplo, aquí nosotros no les pedimos a los restaurantes que nos pague por muchos empaques. No, porque nuestro modelo es específicamente, se paga por el uso. Ellos no nos tienen que pagar desde el principio 100, 200, 1000 empaques, sino que sí es específicamente por el uso. Y ahí es muy importante que entre más uso tengamos, más reuso podemos tener. Si tenemos más reuso, podemos ser más sostenibles y entre más sostenible nosotros tengamos de más uso se haga estos empaques, pues vamos a tener más ganancias. Entonces ahí miren que nosotros tenemos como ese sistema de crecimiento, pero de manera consciente, y esto es clave. Entre más dinero nosotros hagamos, más sostenibles vamos a ser. Si, por ejemplo, los usuarios no lo usan, pues no vamos a ser sostenibles ni vamos a tener ganancias. Entonces esto va de mano con esto. Y estos son los 3 puntos específicos de por qué nuestro sistema como tal pues es como exitoso. Les voy a mostrar ahora pues como el siguiente punto. Miren, no es importante el paquete.
El paquete puede cambiar, pero lo importante es el sistema como tal. Todo lo que es como ustedes tienen montado y cómo para nosotros podérselo explicar a ustedes, sobre todo cómo lo pueden medir específicamente. Yo les voy a dar tres fórmulas muy simples que pueden seguir para esto. La primera es, por ejemplo, esta tasa de retorno. Entonces, yo les dije, nuestra tasa de retorno es mayor del 99%. ¿Y por qué para nosotros les podemos dar estos datos? Porque tenemos los datos de manera digital, porque los seguimos y nosotros sabemos exactamente día tras día cuál es nuestra tasa de retorno. Y esto a nosotros nos da cuántos reusos por paquete podemos tener. Por ejemplo, bueno, pensemos, listo, puede que un empaque no se retorne y ya no vuelve, por ejemplo, a un restaurante o vuelve a esto, pues ya se pierde y sale como el ciclo que tenemos. Pero también nosotros lo tenemos y esta es la fórmula que medimos acá. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tasa de retorno del 80%, quiere decir que 20% de todo de estos empaques se va. Nosotros no lo vamos a volver a utilizar. Si ustedes pueden calcular eso y ponerlo en su fórmula, solamente sería como hablar de que hay un empaque que solo lo usamos 5 veces. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de sistemas de depósitos típicos, clásicos, de verdad tienen una tasa de retorno muy baja. Entonces, como la tabla que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, estamos hablando con ese 80% de que son 5, 6, tal vez 7 usos. Pero en un sistema de sostenibilidad, lo que tenemos que pensar es que debería ser entre más del 90%, que cada empaque pueda ser usado, por ejemplo, más de 10 veces, 20 veces. Entonces acá tenemos que ir de verdad por encima de estas tasas de retorno para que nosotros podamos tener pues como un sistema sostenible de lo que es los empaques. Ahorita en un momento voy a hablar de la sostenibilidad, pero esta fórmula pues les habla de por qué la tasa de retorno es tan importante. Por eso el empaque no es importante, el empaque como tal, algo físico, no es importante. Porque si ustedes pueden tener un sistema que no sirve, el empaque tampoco les va a servir. Entonces acá es como y se incentiva como tal todo el retorno para que puedan tener esta tasa de retorno lo más alto que puedan. Ahora, otra fórmula muy importante o estos KPI que nosotros tenemos es el tiempo de retorno. Y el tiempo de retorno es simplemente cuál es, el tiempo en que yo lo tomo y el tiempo que yo lo devuelvo, cuánto tiempo ha estado este empaque como en uso. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es activar a los usuarios. Tenemos diferentes métricas de psicológicas, tecnológicas. Ustedes lo que tienen que hacer es tener un sistema de retorno que devuelvan lo más rápido posible. Y que esto que venga, que ustedes no puedan esperar mucho tiempo, es para que este empaque o esta unidad pueda ser usada lo más que se tenga. Y el último es como tal, pues como estos días de inventario. Y ahí lo que ustedes van a hacer, pues como los usos que se tienen. Por ejemplo, un restaurante tiene, por ejemplo, 100 empaques para dar por día y tiene unas comidas específicas. Y aquí ustedes lo que hacen es como, bueno, ¿cuántos usos se tienen? Y tienen también pues como unos procesos, unos tiempos de procesamiento que pueden ser, por ejemplo, limpiarlos, dejarlos listos, todo esto. Y tienen un amortiguador específico porque no sabemos qué pueda pasar. Pero eso específicamente te va a dar unos números que te van a servir para días de inventario. Y esto, lo importante es que en nuestro sistema cerrado es que siempre, con todos los más de 3.000 restaurantes que tenemos en Germany, en Alemania,
lo que nosotros, esos restaurantes son donde nosotros tenemos los empaques. Nosotros no tenemos todo esto, sino que sabemos específicamente dónde están. Y así es como la forma también que nosotros sabemos todo este inventario dónde está para nosotros no perder dinero. Y la consecuencia de todo esto que nosotros tenemos este tasa de retorno y tiempo de retorno. Entre más alto sea la tasa de retorno y más pequeño sea el tiempo de retorno, pues va a ser más rápido que ustedes puedan generar un impacto positivo en cada unidad económica. Ustedes pueden cambiar diferentes factores, por ejemplo, activar los usuarios para que puedan, por ejemplo, disminuir el tiempo de retorno, para que tus empaques, por ejemplo, puedan estar de nuevo en el sistema y puedan ser utilizados una y otra vez. Y por otra parte, ustedes lo que tienen que hacer es disminuir los días de inventario. Entre más alto sea este número, pues van a tener que tener más espacio específicamente para almacenar este inventario. Y en todo lo que ustedes tienen, hay que tener en cuenta que ustedes tienen que financiar eso. Entonces, entre menos tengan días de inventario, pues menos necesitan capital. Entonces, por ejemplo, cuando por ejemplo un empaque está en un restaurante quieto, sin hacer nada, eso a nosotros no nos genera ingresos, no nos genera dinero. Entonces, entre más nosotros disminuyamos estos días de inventario, pues va a ser mejor para nosotros. Pero obviamente ustedes no pueden disminuirlo hasta un número peligroso, donde por ejemplo ustedes no tengan un amortiguador, porque ustedes necesitan que haya movimiento específicamente en todo esto. Bueno, ahora llegando a esa pregunta de cómo medimos nuestro impacto. Nosotros tenemos dos metas de sostenibilidad. Una de ellas es, bueno, cómo nosotros reducimos este desperdicio y de recursos. Esto, por ejemplo, es uno de los... Nosotros acá específicamente lo que hacemos es todo lo que son los recursos que van, por ejemplo, para la producción de los empaques. Esperamos que un empaque que nosotros generemos se pueda reutilizar al menos 2 veces, ¿sí? Con esas 2 veces ya evitamos que ese empaque que hicimos, que nosotros generamos, fuera de un solo uso. Y bueno, en la otra parte nosotros también tenemos todas las emisiones de CO2, de dióxido de carbono y todos sus equivalentes. Y eso también nosotros lo queremos reducir porque está conectado con nuestras metas de sostenibilidad. Algo muy importante es que nuestra meta específica, si nosotros estuviéramos solo enfocados en disminuir todo lo que es el CO2 y los equivalentes, pues no estaríamos en la industria de alimentos, porque es imposible, ¿cierto? Ahí tenemos transporte, ahí tenemos muchas cosas, pero aquí por eso lo tenemos como la segunda meta. Entonces nuestro foco específicamente va a estar, y más lo de CO2 es indirecto. Y ahí está específicamente, pues no voy a ir como mucho en eso, pero es como todo lo que es la evaluación del ciclo de vida de los productos. Por ejemplo, del uso, del préstamo, de limpiarlo, de devolverlo a usar. Por ejemplo, yo no les mencioné, pero nuestros empaques como tal pues son en plástico, es ESN, es de verdad con un plástico que dura muchísimo, tiene muy buena durabilidad, y eso es lo que a nosotros nos permite también tener productos que puedan estar pues como de lo que más podamos y que sea lo más sostenible posible. Como les mencioné antes, también para ser como muy amigables con el ambiente, no más allá de estos
empaques o productos de solo un uso. De verdad, necesitamos llegar, como les dije en la diapositiva anterior, de 10 a 15 usos por ítem. Y eso aquí, pues yo como les dije, de verdad, de 10 a 15 es como, bueno, de una manera general, esto, por ejemplo, yo llegar a estos cálculos es como bien difícil porque yo no les puedo decir cuáles, por ejemplo, usos yo estoy previniendo, cómo, por ejemplo, esto implica o va, por ejemplo, para los temas logísticos. Ustedes no pueden como bajar y ponerlo como un número que ustedes desengranen muchísimo, pero de manera general si lo hablamos de estos 10 a 15 usos. Y nosotros, de verdad, para medir nuestro impacto, tenemos que tener una solución digital y tiene que ser como tal, pues liderada por todo lo que es los datos. Cada una de las transacciones que nosotros hacemos, nosotros las monitoreamos y eso nos da de verdad pues un sistema de seguimiento y localización que nos da los suficientes datos que nos permite saber si estamos logrando esas metas de sostenibilidad que hemos definido. Nosotros también pues podemos decir, bueno, podemos dividir cuántos datos queremos y cuánta transparencia queremos. También pues como con la capacidad de análisis que tenemos. Por ejemplo, bueno, acá nosotros hablamos de los restaurantes, que es nuestro business, pero específicamente puede ser también de e-commerce o puede ser cualquier otra cosa, pero ustedes, por ejemplo, también pueden tener usuarios anónimos. Algunos como tal pueden estar identificados y con ellos ustedes los pueden activar y pueden decir, hey, hola, tú eres Matías, tú compraste la otra vez en este restaurante, ¿por qué no tratas un restaurante similar que también pues tiene los productos, tiene una comida muy buena que te podría gustar? Eso es cuando son identificados, pero cuando son anónimos no sabes, o sea, no los puedes activar, no tienes información para saber cómo los activas. Algo muy importante en todo este sistema es que todo el sistema de empaque tiene como un código QR que permite la identificación única específicamente. Nosotros también tenemos categorías, podemos tener por ejemplo unos bowls y tenemos unos vasos y podemos tener por ejemplo los datos de que este usuario tiene un bowl y también un vaso, pero estos datos no te dan mucha información, ¿sí? Entonces acá tienen saber, pues, por ejemplo, lo importante sería yo saber el tiempo específico de préstamo y cómo este tiempo se transfiere de nuevo para el sistema. Y algo muy importante acá, por ejemplo, en el tipo del sistema, el depósito es, por ejemplo, es un sistema análogo. Ustedes no hacen ninguna trazabilidad cuando hacen un sistema de depósito, pero por ejemplo, en un sistema digital sí lo pueden hacer. Y algo muy importante, entre mayor transparencia tengan, van a poder tener más capacidad de análisis de datos y más involucramiento con los usuarios. Y esto yo creo que es muy importante para que nosotros hagamos como que el reuso sí sea importante. Ustedes tienen que hacer como desbloquear todo este valor adicional que está como tal con el reuso, cómo lo pueden desbloquear, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se los digo de nuevo, los datos sirven muchísimo en eso. Reusar es un tema, y esto quiero hacer un énfasis, es un tema más allá de los empaques, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, con los datos específicos, sabemos cuándo un usuario toma o deja o retorna uno de los ítems o productos que nosotros tenemos. Y con estos datos, miren la importancia. Yo les puedo decir a los restaurantes que son nuestros aliados, les podemos decir,
sus usuarios específicamente en Múnich tienen un comportamiento muy similar que está en este vecindario en Berlín. Entonces, miren que acá nosotros le estamos dando una información específicamente de comportamiento de los usuarios a los restaurantes. Y con todo esto, bueno, con todo lo que nosotros tenemos acá, tenemos este tema de sostenibilidad, que no me voy a detener en eso, pero otro de los puntos específicamente es cómo nosotros generamos lealtad. Nosotros tenemos que generar esa lealtad en el usuario, previniendo que ellos lleguen a la penalidad porque lo que a nosotros nos importa específicamente es que ellos vuelvan, retornen el producto como tal. Y esto como tal es como, bueno, yo lo llevo de nuevo, pero con esta meta de que él vuelva a tomar otro producto. Entonces, y eso es lealtad como tal. Entonces, y eso viene mucho como con esta conciencia de reuso. Entonces, bueno, yo puedo usarlo, reusar y luego devolverlo y tomar otro. Entonces ahí también es como nosotros tenemos como ese grupo específico que hace uso de ese tipo de servicios, que no son los mismos que hacen el uso del servicio cuando es por ejemplo, de un solo uso. Y ustedes también tienen que hablar, pues en la esquina de abajo, bueno, cuál es ese involucramiento o ese engagement, que incluso se usa en español, con los usuarios. Cómo ustedes, por ejemplo, colectan el feedback de los usuarios, cómo ustedes, por ejemplo, pueden hacer como alianzas con los restaurantes para hacer algunas promociones o hacer cosas como algo que sea como que los pueda llamar, que los pueda conectar. Entonces, por ejemplo, nosotros a nuestros restaurantes también les damos como esa posibilidad de que puedan involucrarse con los usuarios. Entonces, hay muchas posibilidades específicamente cuando llevamos estos empaques a otra dimensión con una solución digital específicamente desde la transparencia y los datos. Sin embargo, para nosotros llegar allá tenemos que como pasar unos obstáculos, que los hay. Y, por ejemplo, pues si no tuviéramos esos obstáculos, estaríamos haciendo usos únicos de algunos empaques. Y aquí hablamos, por ejemplo, de incentivar la participación. Hay unos factores, por ejemplo, como los ven acá, ustedes tienen que disminuir las barreras que están como tal y que ellos puedan, por ejemplo, tener una aceptación más grande de todo lo que tienen. Por ejemplo, ustedes tienen que saber cuáles son las barreras específicamente que hay para que ustedes les puedan dar pues como las opciones de que, bueno, escojo solo un solo uso o puedo, por ejemplo, incrementar todo esto de los usos. Por ejemplo, para esto yo puedo hacer una campaña de marketing y esa campaña de marketing puede ser educar a la gente específicamente para que, bueno, cómo pueden hacer y las ventajas que puedan hacer. Ahí es mucho pensar en la accesibilidad del servicio, que sea algo simple y sencillo para que ellos puedan entrar. Y ahí, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, ellos tienen que bajar una aplicación y crear un usuario. Y luego pues escanear un producto. Esa barrera puede ser grande en muchos casos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una nueva versión de nuestra solución, que es como el fast check-in, rápido. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro celular, vamos a coger con la cámara, vamos a escanear el código QR y vamos a Apple Pay o Google Pay y crean una cuenta solamente de 10 segundos y ya pueden acceder al servicio. Entonces miren que ese es un ejemplo de cómo yo reduje las barreras que hay en mi servicio para que ellos puedan acceder a él como tal. Y eso es para que ellos no solamente se reduzca la barrera, sino que se incremente la aceptación de nuestro servicio.
Y por eso les digo, son razones que van más allá de un empaque como tal, de algo físico. Otro punto, que es el siguiente cuadro, es todo lo que es todo lo monetario, todo lo de legislación, de todo lo que son los taxes. Aquí, por ejemplo, aquí puedo hablar, puede que yo para hacer por un paquete o por un empaque de un solo uso, pues yo tengo que pagar, por ejemplo, 50 céntimos más o algo. Esto es algo específico que es como una penalidad, o hay en algunos estados o en alguna legislación donde simplemente está prohibido. Y como último es incentivar como tal ese comportamiento que les mencionaba ahorita. Es, por ejemplo, dar unos bonos, por ejemplo, cuando ellos lo devuelven, y es darle bonos o darles incentivos a los comportamientos que ustedes quieren incrementar. Y cuando ustedes hacen todas estas tres cosas, vuelvo a mencionar esa palabra, la importancia de la conveniencia. Ustedes ya aquí están cambiando comportamientos, actitudes de las personas de ese grupo objetivo que ustedes tienen, para hacerlo lo más suave posible, lo más fácil posible. Cuando ustedes, por ejemplo, incrementan la conveniencia por ejemplo, con un sistema como lo que tenemos, que no tienen que devolverlo en un restaurante específico, ustedes están incrementando la conveniencia. Y déjenme finalizar con algo muy corto, como un resumen específicamente de mis 45 minutos hablando. Creo que es muy importante que ustedes entiendan y reconozcan que la reutilización siempre va acompañada de un esfuerzo adicional. Ustedes con solo un uso, pues lo usan y lo devuelven. En cambio, con un segundo uso, ustedes tienen que limpiarlo, tienen que devolverlo. Hay un esfuerzo adicional. Y obviamente, pues con un solo uso, pues no va a estar. Se va a transferir, por ejemplo, ese esfuerzo, por ejemplo, para los que barren, para los que recogen esa basura, pero para el usuario como tal no. Entonces, para que sepan, obviamente, usarlo solo una vez y desecharlo es mucho más simple, es mucho más fácil. Entonces, tenemos que hablar de eso, tenemos que aceptarlo, tenemos que discutir cómo vamos a disminuir ese esfuerzo. Y nosotros disminuyendo ese esfuerzo y, bueno, como pensando en disminuir ese esfuerzo, tenemos que integrar la reutilización en comportamientos y procesos existentes, lo que yo les hablaba de la conveniencia. Y para nosotros poder hacer eso, para que de verdad sea una realidad, de verdad, tiene que ser más allá de pensar un empaque, cómo nosotros vamos a tener los datos, cómo vamos a generar valor, de convencer a la gente de que de verdad esta es la mejor solución. Espero que yo los haya convencido de que reutilizar es como la mejor solución, y bueno, estoy abierto a las discusiones. One of the things that they want to know is like how the logistic process work when they return some packaging, and specifically if you use any vehicle or like how after like washing the packaging, and also if you have chopsticks, reusable chopsticks. Thank you. Yeah, sure. So directly to make that short. Bueno, directamente, bueno, no tenemos estos palitos, no hacemos ni tenedores, nada de esto, pero trabajemos de manera conjunta, por ejemplo, con nuestros inversores, para saber cómo lo podemos hacer y proveerlo desde una tercera parte. Son estos empaques específicamente, por ejemplo, como los bowls o los vasitos que pueden ver ahí. Y este proceso como tal de retorno, cómo funciona como usuario. Si por ejemplo uno de los usuarios va a uno de los del restaurante y quiere retornarlo, por ejemplo, yo voy, hago el checkout y digo, venga, yo quiero devolver este empaque. Ellos me muestran un QR de retorno específicamente para devolverlo. Yo, por ejemplo, que soy el quien lo estoy devolviendo, lo que hago es escanear este QR, y específicamente cuando yo lo devuelvo, yo estoy devolviendo esto,
al escanear este QR de retorno, ya el sistema entiende que este usuario como tal ya le entregó como ya el dueño de ese inventario específicamente es el restaurante específicamente. Entonces es más como un chequeo que nosotros hacemos de saber cómo la localización está. El restaurante, por ejemplo, lo limpia como tal, ahí no se necesita una logística general, porque el restaurante lo limpia y ya queda. Okay, this question is about culture. Thinking about this kind of system from a cultural perspective, like Germany is more advanced in terms of environment, right? Like environmental awareness. They want to know how much time have you been in the market and how you measure, like we already saw like how you measure the impact, but how you measure like the penetration of the market in terms of time, because that will help us know how much time that will take us here in our country with a different culture. Yeah, sure. So we started in June 2020. Nosotros empezamos en junio de 2020, entonces llevamos casi 4 años en el mercado. Y bueno, para serles muy honesto, por ejemplo, con esto, desde la parte de sostenibilidad, esa no es la razón por la cual nosotros crecimos tan rápido. La razón, por ejemplo, de que los restaurantes nos están escogiendo a nosotros en vez de esos productos de solamente un uso, son diferentes razones, pero la más importante de todas es el precio. Nosotros en muchos casos tenemos, por ejemplo, un precio más barato de un empaque que es solamente de un uso. Por ejemplo, nuestro bowl, que lo pueden ver ahí, es 25 céntimos más barato de lo que puede ser el otro, que el otro puede estar más o menos en 12. Entonces acá, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de los precios y todo esto, si ustedes van a un mercado específicamente, si ustedes tienen, por ejemplo, empaques biodegradables o simplemente de un solo uso, pueden estar por encima de €1. Entonces aquí nosotros estamos hablando, tenemos un sistema con unos productos que están muy baratos y también ellos no tienen que invertir, por ejemplo, en comprar, hacer como la primera compra, porque nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, dejarlo. Ellos, por ejemplo, cuando ellos están cerrados o todo eso, pues no tienen que pagar por tenerlo ahí. Entonces ahí también piensen una cosa, una parte de la parte económica es muy importante y otro también pues como la parte de sostenibilidad, porque nosotros tenemos una calidad muchísimo más alta que cualquiera de los otros productos. Obviamente hay restaurantes que nos escogen porque, bueno, eso es porque es de verdad como esa conciencia de sostenibilidad, pero ellos nos escogen por razones financieras, razones también de estar pues como en calidad y también lo cool, porque lo cool también está como mucho conectado con la calidad. Una de esas razones, por ejemplo, lo que pasó con el COVID específicamente, nosotros de verdad eso nos sirvió muchísimo porque todos los restaurantes en la época que nosotros empezamos, pues todos servían comida para llevar. Ellos estaban vendiendo más, entonces nosotros lo que hicimos fue tenerlo en un punto donde de verdad estaba en el centro de las mentes de los usuarios. Entonces lo que fue la pandemia para nosotros, pues nos sirvió muchísimo. Y otra de las cosas, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en enero de 2023 hay una ley en Alemania específicamente que ellos, como ley, los restaurantes tienen que ofrecer opciones de reuso. Entonces, para nosotros con eso, pues obviamente nos sirvió mucho, pero para que la ley no está funcionando muy bien.
porque obviamente pues las tienen ahí, pero nadie se preocupa acerca de esta ley, nadie está como siguiendo o no se hace como un refuerzo como en cuanto a esta ley. A la gente, por ejemplo, hay unos que no les interesa o los restaurantes no les interesa y no hay como una penalidad específicamente para eso. Pero hace una semana nosotros tenemos desde la Unión Europea pues como también unas leyes específicamente donde se quiere impulsar muchísimo todo lo que son los empaques y usos con el reuso. Entonces acá de verdad pues es un movimiento que se está dando muchísimo, pero definitivamente toma tiempo y a pesar de que nosotros tenemos pues como toda esta conciencia y somos lo más alto que podamos tener en reusar, en reciclar, de verdad queda muchísimo para hacer y muchísimo pues como camino para recorrer, mucha educación que se puede hacer para de verdad tener pues como ese sistema circular. Por ejemplo, en lo que son Alemania, bueno, en todos estos países se están haciendo también muchos análisis de lo que son los empaques específicamente de comida. Antes de que esta ley de las que les hablé, pues se pudiera tener, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos solo un 0.5% antes de la ley, teníamos este uso en reusar, pero ya ahorita con esta ley tenemos como un 1%. Y como un comentario final, creo que la sostenibilidad no es como lo que mueve fuertemente esto, pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer es darle como este valor adicional que puede tener. Nosotros sabemos eso desde nuestros amigos, todo esto, pero cómo nosotros damos más valor más allá de la sostenibilidad. Okay, they want to know what is the material of the packages. The material is called SAN. I can't give you the chemical. El material es específicamente un plástico, él no se sabe pues el nombre específicamente pues como de todo lo químico, pero es un plástico específicamente, es un plástico duro específicamente, es una calidad muy buena, que es muy durable, que ustedes incluso pueden poner el cuchillo y no van a ver pues como rayitas o cosas como esto, y para ellos es algo muy importante porque esto garantiza que se pueda utilizar una y otra vez. Pero sí es. Okay, Matthias, to question one, like what is like when a product or a package like ends the life cycle, what's happened with that? And if they want to know if in Germany it is prohibited expanded polyethylene. Yeah. Okay. Yes, it is prohibited. Sí, está prohibido. Desde, bueno, espero no decirles una mentira, pero desde 2 años y medio más o menos. Obviamente con eso hay buenas intenciones, muy buenos movimientos, pero a partir de eso, pues muchos cambiaron, por ejemplo, para el aluminio. Entonces, ahí hay como pues no es el mejor material. Entonces es como, bueno, irnos como para la dirección equivocada. Y es como, bueno, cómo ellos pueden tener como otro material a partir de eso. Como les mencioné, pues como específicamente nuestro material es plástico específicamente. Está como basado pues como en fósil, entonces pues no es bio por el momento, pero estamos trabajando en esto. Pero, por ejemplo, con todo lo que son, como trabajamos con restaurantes, se tiene que tener unos materiales en calidad, en todo esto,
por las mismas leyes que hay pues como sanitarias para esto. Entonces nosotros como bueno, estamos trabajando como eso, no estamos todavía en el punto, pero bueno, nosotros lo tenemos e intentamos que se use lo máximo que se pueda. Nuestro material es como tal mono, entonces nosotros lo tenemos 100% pues como tal. Nosotros una vez pues ya por ejemplo se daña porque por ejemplo algo lo puso en el microondas, nosotros ya no lo podemos usar en el sistema como tal. Nosotros como tal lo colectamos y nosotros lo podemos llevar pues como a nuestra empresa que también pues como el que nos manufactura y ellos lo como tal lo reciclan a un 100%. Y como tal, pues a partir de estos productos que, digamos, se pierden, se hacen otros productos específicamente, por ejemplo, para los autos, para los supermercados. Okay. They want to know specifically about your experience with different alternatives with incentive, like how you can incentivize the use, like the reuse of those packagings. Because here there is someone that works specifically with packagings, but for fridge, for things for home, but that's different to have that mindset change. So if you can give any example or something about your process working on that, the scenario is different, but how you can like give us a light about it. Yeah. So yeah, that's definitely the very, very difficult topic. How to Sí, definitivamente pues es como es muy difícil hablar de cómo convencemos a la gente de que reusen específicamente. the important factors are single use. Yo creo que acá es pensar pues también usar las cosas solamente una vez, como les dije, es más conveniente. Nosotros ya lo dotamos y ya nos quitamos como eso de encima. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar de verdad que reusar es más que, por ejemplo, quitar de un empaque de acá y utilizarlo en otro. Si nosotros, por ejemplo, solo lo pensamos en eso, pues va a ser de verdad muy, muy complejo y va a haber mucho esfuerzo para nosotros poderlo realizar. Entonces ahí es cómo ustedes aumentan el valor, cuál es el valor agregado que ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, es más barato o la calidad es más alta o la sostenibilidad o por ejemplo, si tienen un sistema de localización y seguimiento. Entonces ahí es cómo ustedes pueden ofrecer, por ejemplo, los datos específicos para esto. Si ustedes pueden, por ejemplo, darles como un dashboard, perdón, no es un dashboard, como unos insights específicamente para que ustedes le muestren, por ejemplo, a un aliado cómo la logística de ese empaque está haciendo o cómo le pueden dar datos, por ejemplo, de los usuarios foco para estos aliados. Entonces, esos son insights que no son acerca del empaque, sino que usted ahí está haciendo algo que va más allá. Entonces, por ejemplo, bueno, con este sistema digital que nosotros tenemos como una interconexión específicamente entre dos jugadores. La persona que presta como tal el empaque y también aquellos que está dando pues como un servicio con ese empaque. Entonces, es pensar como en eso, intentar cómo ustedes van a tener esos valores agregados para que como si ustedes los convenzan, porque de nuevo, es como está escrito acá, de verdad, rehusar está acompañado de tener un esfuerzo adicional. Pero entonces eso solo pasa si ustedes piensan en el producto exclusivamente. Okay. Do you want to know, like in your intervention, like there is no clear, like if there is like any cost for inventory for restaurants, but what is the specific cost for restaurant to get part of your business, to be a partner of your solution? Yeah. So we went over the Bueno, nosotros, por ejemplo, con los años hemos hecho cambio en los procesos como tal. initially it is
Inicialmente nosotros, por ejemplo, solo lo teníamos. Business today is a restaurant is paying on a pay-per-use. El restaurante solamente, o sea, como hay un costo específicamente por la transacción específica. Por ejemplo, cuando un usuario presta específicamente, ahí hay como un fee específicamente que el restaurante está como pagándonos a nosotros. Para el usuario es totalmente gratis si él lo devuelve en menos de 40 días, pero pues está como ese fee específicamente. Entonces, por ejemplo, al final del mes, lo que nosotros hacemos es enviar como una factura a los restaurantes donde les decimos que, bueno, ustedes en este mes estuvieron, por ejemplo, tantos paquetes de estos, tantos empaques de lo otro. Entonces, bueno, ustedes nos deben $100 o euros o lo que sea. Pero eso es como el modelo de negocio específicamente. Adicional a ese, pues también tenemos como unos modelos de negocio adicionales que nosotros creamos y que adicionamos con el tiempo. Por ejemplo, con los restaurantes tenemos como unas ganancias mínimas. Por ejemplo, si un restaurante tiene muy pocas transacciones, nosotros decidimos con los datos que tenemos, venga, este restaurante a mí no me está dando lo suficiente, eso es como capital muerto para nosotros. Entonces ahí es que nosotros tenemos en el modelo como unas ganancias mínimas específicas que tenemos que ganar por cada restaurante. Obviamente nosotros calculamos todas estas transacciones, por ejemplo, ahorita lo podemos tener, por ejemplo, 10 euros y lo podemos tener más alto de 10 euros, pero eso es como que cubra específicamente los gastos que podamos tener con esto. Y con aquellos que nosotros hacemos alianzas es con aquellos que conocemos y que podemos tener, que no va a tener un capital muerto para nosotros. Y pues también nosotros tenemos que pensar en términos de monetización, lo que es, por ejemplo, el hecho de la penalidad si un usuario no lo devuelve. Acuérdense que el empaque, nosotros somos el dueño del empaque. Si ellos no lo devuelven en 40 días, ahí es donde ellos tienen que pagar como tal una penalidad. Nosotros lo llamamos como el climate fee, como esta penalidad como tal. Entonces, ellos nos deben dar pues como algo así como 10 euros por el bowl y 5 euros por el vaso. Entonces es como un poquito para nosotros poder como tener algo en el sistema de que de verdad les duele. O sea, eso no es lo que vale, pero es algo que les duele, que les duela para que ellos prefieran devolverlo. Nosotros también tenemos algo como, por ejemplo, como una extensión, y es que el usuario va como tal, va a la aplicación y extiende un poquitico más como los días que él tiene. Venga, yo no tengo esos días, necesito unos días más y ¿por qué no puedo? Entonces ahí tenemos otra ganancia específicamente que tenemos en el sistema, pero nosotros lo que tenemos pues es como en el modelo como tal.